Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, he decidido hacer este video porque me han hecho muchas preguntas acerca de cómo casarse en Alemania en vacaciones. Yo hace 3 años lo hice, estuve alrededor de 2 meses en Alemania y bueno, después de una que otra averiguación pudimos casarnos. Entonces, sí, he decidido hacer este video para que las personas que estén pensando en hacerlo tengan, digamos, una ruta por donde empezar a organizar todo. Entonces, lo primero, lo fundamental es eh, saber que sí, casarse en Alemania en vacaciones solo es posible si ustedes vienen, tienen una estancia preparada en Alemania para un máximo de 90 días. Ya tienen su tiquete, digamos, vienen dentro de 6 meses, ya tienen preparado todo con los tiquetes, no existe ningún problema. El problema es si están pensando casarse y después quedarse aquí. Esto traería un problema muy grande. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo mejor es simplemente que ustedes vienen unas vacaciones, se casaron y se devuelven a su país de origen, como lo hice yo, para luego continuar con el proceso de, de venirse definitivamente a Alemania por medio de la embajada en su respectivo país. Entonces, bueno, yo ya tenía el tiquete, digamos, yo quería casarme, de hecho lo hice, quería casarme entre diciembre y un enero, ¿ya? Entonces yo ya tenía comprado los tiquetes alrededor del mes de septiembre. Sin embargo, había muchas dudas acerca de, bueno, cuáles eran los papeles, cuáles eran los documentos que se necesitaban. Lo primero que tienen que hacer y que es lo más recomendable es dirigirse a la Rathaus o a la Gemeinde, que es la alcaldía, digamos, la alcaldía local o quien se ocupa de esos temas aquí en Alemania con relación a matrimonio. Entonces, ustedes vienen y, ok, su novio o su novia alemana, se debe dirigir allí y debe decir, bueno, mira, queremos casarnos, es muy particular porque nos queremos casar en vacaciones, ella solamente puede venir en vacaciones y yo solamente lo puedo hacer y ella, bueno, ella o él viene y la idea es casarnos y se devuelve a su país. Entonces, la Rathaus o la Gemeinde les va a facilitar los documentos requeridos para poder efectuar ese matrimonio aquí en Alemania. Yo sé que de pronto muchos de ustedes tendrán amigos que ya están viviendo en Alemania, que ya pasaron por ese proceso, pero desafortunadamente no todos los casos son iguales, porque Alemania tiene distintas regiones, tiene más de 15 regiones en este territorio y cada región tiene incluso algunas leyes que son distintas sí, son distintas entre una región y otra. Entonces, de pronto puede pasar que en una región a una persona le puedan pedir más documentos que en otra región. Pero bueno, siempre van a pedir una cantidad de documentos. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan claro, ok, en qué alcaldía local se van a casar, ¿ya? O a quién le van a solicitar los documentos o requisitos, información que requieren para poder empezar a hacer el trámite del matrimonio en Alemania. Entonces, eso es lo importante. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Aquí vamos a buscar en Google. Ok. Rathaus, Hamburg. Supongamos que se van a casar en Hamburgo. Y aquí está. Que aquí buscamos,
en esta parte. Ok, un momento. Ok, entonces aquí vemos Hochzeit. Hochzeit es matrimonio en alemán. Entonces Hochzeit en Hamburgo. En Hamburgo. Bueno, y en esta área empiezan a ver la información con relación a los documentos. Por ejemplo, aquí ya dice documentos para el matrimonio. ¿Ya? Seguramente en la oficina, en esta oficina les irán a preguntar, bueno, ¿usted se va a casar, su novio o su novia, de qué nacionalidad es? Entonces, bueno, ella es mexicana o él es colombiano, porque también dependiendo del país puede pasar que exijan unos documentos extra, ¿ya? Entonces, lo importante es dirigirse a la fuente, a esta fuente que es quien los va a casar, ¿ya? ¿Por qué digo dirigirse a la fuente? Porque muchas veces prestamos atención a amigos, a personas que ya pasaron por esta experiencia y pensamos que va a ser igual, empezamos a pedir documentos, y resulta que los presentamos y están incompletos. Entonces lo importante es que ustedes puedan definir primero el lugar donde se van a casar y comentar su situación en específico de que se quieren casar en unas vacaciones. Cuando la Rathaus ha confirmado que efectivamente sí, no hay ningún problema, se pueden casar aquí en las vacaciones. Bueno, ustedes empiezan entonces a buscar a reunir todos los papeles que piden tanto para el novio o el ciudadano alemán como para la persona que se va a casar con este ciudadano. Bueno, eso por una parte. Vamos a ver, un momento. Listo, entonces ese proceso dura alrededor, o sea, cuando ya ustedes han entregado todos los documentos y están en orden, ya, porque puede pasar que les digan, bueno, deben aportar, todavía falta un documento y lo deben enviar desde el extranjero. Listo, supongamos que ya han entregado todos los documentos. Esta revisión puede tardar entre 2 y 3 meses, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta que sí, que si compraron los tiquetes, ya los tienen comprados o los van a comprar, tienen que tener en cuenta estos 2 o 3 meses de revisión de documentos, ¿ya? Entonces, allí la embajada, perdón, la alcaldía les va a decir, bueno, sus documentos están en orden y simplemente escojan la fecha para casarse, ¿ya? Entonces, ahí no hay ningún problema. Después, ¿qué pasa que se han casado? ¿Qué pasa después que se han casado? La persona se devuelve a su país de origen y ya está casada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con la Embajada de México y la Embajada de Colombia. Embajada de Alemania en México. Y vamos a abrir una pestaña con Embajada de Alemania en Colombia. Bueno, entonces nos vamos aquí a la embajada alemana en México. Tramitar una visa. Ok, un momento. www. Ok, se supone que cuando se casan en vacaciones, solamente ustedes necesitan su pasaporte. Si su país, claro, si a su país no le exigen una visa Schengen, ustedes pueden venir a Alemania solamente con su pasaporte y el tiquete. O si les exigen una visa Schengen, pues simplemente vienen con la visa Schengen, están aquí en Alemania
se casan y respetan el número de días que es permitido con esa visa. ¿Ya? Ahí no hay ningún delito, no se está haciendo nada escondido, nada. O sea, eso es posible. Ahora, ya se regresan a su país, ya están casados. Previamente han debido hacer una cita con la embajada de la embajada de Alemania en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, para las visas, ustedes requieren una visa después del matrimonio, una visa para una estancia de más de 90 días. Claro, ustedes ya quieren ir a vivir con ese esposo o esa esposa que se encuentra en Alemania. Entonces, el trámite o lo que sigue es solicitar una visa para estancia de más de 90 días. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes deben leer cuál es la información general y procedimientos que aplican para esa visa, llenar el formulario de solicitud de visa, pero deben tener en cuenta algo más. ¿Qué tipo, o sea, cuál de todas estos ítems es el que corresponde a ustedes? Ustedes ya están casados, ustedes están casadas. Lo que necesitan es reunificarse con ese esposo que está en Alemania, ¿ya? Si ustedes tienen hijos, que, bueno, no importa si son de otro matrimonio, y se los quieren llevar a Alemania, porque tienen el permiso del padre, o porque simplemente, bueno, su hijo no tiene padre y está toda la tutoría a cargo de ustedes. Además de la reunificación familiar que ustedes deben hacer para su esposo, por su esposo, deben llenar también o tienen que tener en cuenta estos requisitos para sus hijos. Reunificarlos con un padre o una madre que no es alemán. ¿Ya? Entonces, eso lo tienen que hacer. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, sí, entonces, miren, aquí salen una serie de requisitos. Claro, ustedes deben leerlo con mucho cuidado, sin afán, porque allí les van a decir exactamente, adicional de los requisitos generales que les piden, ustedes deben tener en cuenta algunos requisitos específicos para este tipo de visa que les van a dar por reunificación de cónyuge, ¿ya? Entonces, bueno, esto es importante que ustedes lo sepan mucho antes de casarse, porque aquí a ustedes les van a pedir documentos que al momento que ustedes se casan aquí en Alemania, es mejor que ya los lleven de Alemania para México y los presentan en la embajada, ¿ya? Entonces, bueno, aquí este es el procedimiento con la embajada de México y es igual con la embajada de Alemania en Colombia, en Bogotá. Se van a la parte de visas y buscan la visa nacional. Ya Colombia no necesita visa Schengen, tengo entendido, sí, no necesita visa Schengen para venir de vacaciones, pero para venir a vivir, para hacer este tipo de trámite, que se han casado durante unas vacaciones, necesitan volver al país, necesitan volver a Colombia, solicitar por medio de la embajada colombiana, la embajada de Alemania en Colombia, una visa de más de 90 días. Entonces, aquí entramos y es igual como en México. Aquí están listadas todas las visas que requieren más de 90 días por estudios,
reunificación familiar, que es la que nos interesa por el tema del matrimonio. Entonces, aquí está la reunificación familiar con cónyuge, con esposo, y la reunificación familiar de un hijo con su padre o madre. Ya, entonces, esto es lo que, a ver, ok, eso es sí, eso es lo que tienen que hacer. Estos dos fueron los que yo utilicé para venir con mi hija aquí en Alemania. ¿Ya? Entonces, después de haber solicitado la cita en la embajada, donde aporté todos los documentos que me pidieron del matrimonio realizado aquí en Alemania y de los documentos que sí, que debía aportar de mi actual esposo, y bueno, todos estos requisitos me presenté en la embajada. Ellos se demoraron alrededor de 2 meses, de 2 meses a 3 meses, para revisar toda la documentación y finalmente me otorgaron la visa para viajar a Alemania de manera definitiva. Entonces, realmente, bueno, no es un proceso complicado. Como todo en un país extranjero hay que seguir unos pasos, como cuando solicitas una visa, cuando solicitas un trabajo en el extranjero, es igual. Lo que yo veo es que siempre hay mucha confusión, porque siempre las personas están mirando los procesos de un amigo o una amiga que se casó con un alemán, pero no todos los procesos son iguales. A veces pasa que una chica que vino a trabajar para cuidar niños aquí en Alemania se casó con un alemán, es un proceso totalmente distinto. O una chica que vino de estudio y aquí conoció a alguien y se casó, es un proceso totalmente distinto. Entonces, lo más importante siempre es ir a la fuente y averiguar qué es posible. Este caso es totalmente posible porque yo lo hice y estoy viviendo 3 meses en Alemania. Y bueno, mientras se cumplan todos los requisitos, no hay ningún problema. Entonces, espero que les haya servido este tutorial, este paso a paso de cómo casarse en Alemania durante unas vacaciones. Que estén muy bien. Éxitos en todos sus procesos. Chao.